titulado Una fiesta de la carne. Una fiesta de la carne. Para esto vamos primeramente a 1 Corintios en el capítulo 9, versículos 24 hasta el 27. Una cosa es no participar, porque el pastor dijo no participará, y otra cosa muy diferente es entender la razón, es entender el por qué yo no estoy ahí. Por eso el tema lo he titulado Una fiesta de la carne. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 hasta el versículo 27. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice la palabra, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha como atleta, de todo se atiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa el carnaval? ¿Qué valores representa para que lo enseñen en la escuela? ¿Qué valores representa el carnaval como para que lleven a nuestros hijos a desfiles y celebraciones? ¿Qué aprendo? ¿O qué beneficio, qué bueno entonces hay en el carnaval como para que sea establecido como parte del currículum escolar? Esta semana noté cómo en las escuelas estaban haciendo desfiles y las actividades estaban todas centradas en la fiesta de los carnavales. Sí. Los padres haciendo máscaras para sus hijos o disfraces para participar en una fiesta que yo pregunto, ¿qué valores tiene que le puedan aportar a nuestros hijos? ¿Una fiesta de qué? ¿Una fiesta que representa qué? ¿Tiene algo bueno el carnaval como para ser enseñado en las escuelas? ¿Debemos los creyentes participar en estas fiestas o permitir que nuestros hijos participen en estas fiestas? ¿Qué es el carnaval? Me atreví a preguntarle a una inteligencia artificial lo que es el carnaval. Y esto fue lo que me respondió, entre otras cosas. Me dijo así: es una fiesta que se caracteriza por ser un periodo de alegría y desenfreno que precede a la Cuaresma, según la tradición católica. Esto fue lo que me respondió la inteligencia artificial. Ni siquiera le estoy preguntando algo que esté algún documento cristiano o evangélico. No, es el concepto que se maneja a nivel secular. Alegría y desenfreno, eso es algo bueno para nuestros niños. ¿Qué valores representa la alegría y el desenfreno? Por supuesto que no hay nada de bueno en la alegría y el desenfreno. Quizá en la alegría sí, pero ¿qué valor tiene el desenfreno para nuestros niños? Como para que esto sea enseñado en las escuelas. El desenfreno no es un valor,
¿O sí? No, claro que no, es un antivalor. Entonces, ¿por qué está en las escuelas? No lo entiendo. ¿Por qué nos obligan a llevar a nuestros hijos a celebrar una fiesta que no aporta nada de bueno para la sociedad? La Biblia nos enseña que una vez que Cristo llega a nuestras vidas, nos da la fuerza para vencer los deseos de la carne. Todo lo contrario de dejarse llevar por el desenfreno. Es una fiesta que promueve antivalores, pero también es una fiesta anticristiana. Está totalmente lejos de lo que representa ser un valor o ser una virtud, y mucho menos una virtud cristiana o algún principio cristiano para nuestros hijos, para nuestra familia o para nuestra sociedad. El apóstol Pablo nos compara con los que corren en un estadio, que todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Como el que lucha como atleta, también nos compara con el atleta, que de todo se abstiene, dice la palabra, de todo se abstiene, no tiene nada que ver con el desenfreno, sino que al contrario, es como el atleta que de todo se abstiene a fin de lograr el premio. Así también nosotros, también dejamos cosas para lograr el premio celestial. Así también nosotros superamos vicios para lograr el premio celestial. No para recibir una corona corruptible como la que recibe el atleta, o como la que recibe el ejemplo que el apóstol Pablo está colocando en 1 Corintios 9, sino más bien para recibir una corona incorruptible en el reino de Dios. Entonces, por esa razón, no le damos lugar al desenfreno, cosa que promueve estas fiestas de carnaval, que en la mayoría de los países las tratan de imponer en las escuelas, y que en algunos países como el nuestro apenas podemos zafar un poco a nuestros hijos de ellas sin tener consecuencias importantes. Así que nosotros dejamos cosas, superamos vicios para recibir una corona incorruptible. Se trata de vencer la carne. Así que no se trata de desenfreno, para nada. Se trata de vencer la carne. No de darle rienda suelta a la carne, nada que ver. Se trata de vencer la carne, de luchar contra esos viejos hábitos que todavía nos hacen daño. Eso es el cristianismo. Y que esos viejos hábitos nos alejan también de Dios. Entonces luchamos contra esos vicios. Entonces luchamos contra esos viejos hábitos. Y luchamos contra esa carne que nos hace hacer cosas que nos hacen daño y que nos hace hacer cosas que nos alejan de Dios. Y como el atleta, frenamos la carne, no le damos rienda suelta a fin de obtener la corona, pero no una corona corruptible como la que recibe el atleta, sino una corona incorruptible. En este caso el carnaval
es representación de un mensaje totalmente contrario al cristianismo. Representa desenfreno y libertinaje. Desenfreno y libertinaje. El mundo dice: hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿O no? Sí. ¿Cuántos han escuchado esa frase? El mundo dice: al cuerpo lo que pida. ¿O no? Pero eso es el mundo. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en este mismo texto: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice el apóstol Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Vamos a leer nuevamente el texto, asociándolo con lo que estamos hablando, ¿verdad? Y dice, versículo 24: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. El que lucha, dice, de todo se atiene a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando dice golpeo mi cuerpo, no está diciendo que hay que golpearse. No está diciendo que tenemos que decir por mi culpa, por mi gran culpa. No está diciendo eso. Eso se popularizó hace mucho tiempo, cuando la iglesia promovía que los monjes se golpearan para aliviar su culpa. No, está hablando de una cosa, está hablando de dominio propio, todo lo contrario al desenfreno. Por eso digo que es una fiesta totalmente anticristiana y llena de antivalores, que honestamente no comprendo por qué tiene que estar en las escuelas. Está hablando de enseñarle al cuerpo quién es el que manda, es lo que habla 1 Corintios 9. El apóstol Pablo habla de enseñarle al cuerpo quién es el que manda, que ya no gobierna más la carne, sino la razón y el corazón, dirigido y guiado por Dios. Si todos le diéramos rienda suelta a nuestros oscuros deseos carnales, ¿cómo sería el mundo? Si nadie promoviera el control propio, si nadie promoviera el dominio propio, si todo el mundo le diera rienda suelta a sus oscuros deseos carnales, ¿cómo sería el mundo? Entonces nada tiene que ver con Dios esta fiesta. Entonces los evangélicos dicen: ay, pero ¿qué tiene de malo si mi hijo se quiere disfrazar de Spider-Man? Eso es algo inocente. Yo lo voy a complacer, no le veo nada malo. Todavía no le he hablado de los disfraces. ¿Y qué significan en la fiesta de carnaval? Entonces, ¿qué hay de virtud
mensaje que transmite el carnaval? ¿Qué hay de virtud? ¿Qué de bueno hay en una fiesta que incita al desenfreno? ¿Qué de bueno hay en enseñarle eso a nuestros hijos? ¿Qué de bueno hay? El dominio propio es nada más y nada menos que fruto del Espíritu Santo. El dominio propio es el fruto de aquel que está lleno de Dios. El que está lleno de Dios tiene dominio propio, tiene control propio, porque el Espíritu Santo, cuando nos llena, hace eso en nuestras vidas. Nos ayuda a superar nuestras debilidades, las cosas que humanamente no podemos lograr, pero en Él sí es posible. ¿Cuánto dicen amén? Es hacer lo que es correcto y no dejarse llevar por los impulsos de la carne y del mundo. Eso es dominio propio. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando dice templanza, significa dominio propio. Lo podemos leer, por ejemplo, en otra versión. Dice la versión Dios habla hoy. En cambio, el Espíritu da frutos de amor, alegría y paz, de paciencia, amabilidad y bondad, de fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene cosas como estas. No porque todo el mundo hace algo, también lo vamos a hacer nosotros. Es que marcar la diferencia es algo que caracteriza a los que somos de Cristo. Somos como el salmón que nada en contra de la corriente. Vamos en contra de la corriente de este mundo. Marcamos la diferencia. No siempre hacemos lo que todo el mundo hace. ¿Por qué? Porque tenemos una gran personalidad y una profunda convicción en una fe que nos identifica de verdad. Por eso no somos como todo el mundo. Por eso marcamos la diferencia. Por eso somos luz. Dice la palabra que somos luz en medio de la oscuridad. Es triste ver que en un salón de 38 alumnos, donde quizá la mitad asiste a una iglesia evangélica, solo uno o dos representantes dice que su hijo no va a participar en la fiesta de carnaval. Tal vez esos dos son los únicos cristianos de ese salón. Los demás van a la iglesia solamente. Porque ir a la iglesia no es sinónimo de tener una vida transformada en Cristo. Hay muchos que están en los asientos de las iglesias. Porque las iglesias están llenas de gente que no tiene a Cristo. Y se les está predicando un mensaje de entretenimiento y de esperanza y de amor. Pero no se les está hablando de la verdadera esencia del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, están llenas de personas que dicen que ser cristianas, pero que tal vez
tal vez no lo son. El carnaval es un periodo de permisibilidad y celebración según la Iglesia romana. Y en muchas tradiciones, antes de la Cuaresma es celebrado. Es como decir, esta es la última fiesta antes del recogimiento y la abstinencia. Escuche bien, el carnaval, repito, es una celebración que se realiza unos días antes de lo que la Iglesia romana llama la Cuaresma. Es un periodo de recogimiento y abstinencia. Entonces ellos dicen, como viene el recogimiento y la abstinencia, entonces voy a darme algunas libertades mientras llegue ese tiempo. Es como el que dice, me voy a casar, pero como me voy a casar, voy a hacer una gran despedida de soltero que nunca voy a olvidar, en la que me voy a permitir todo tipo de excesos, porque claro, después me voy a meter en el matrimonio. ¿En qué se parece eso al cristianismo? En nada. En nada, absolutamente nada. Una fiesta cargada de antivalores anticristianos. Nada tienen que hacer nuestros hijos en una fiesta de ese tipo. El carnaval es una fiesta de libertinaje en la cual se permite todo tipo de excesos. Se celebra la permisibilidad y los excesos, la libertad de una vida dirigida por los deseos de la carne. Eso es carnaval. Porque por eso es que hay múltiples colores en representación de que se acepta todo. Todo es válido en el carnaval. Es el tiempo en el que puedes hacer lo que te da la gana. Entonces, es importante tomar eso en cuenta para tomar una decisión clara de si dejo a mis hijos participar o no en estas fiestas. Los carnavales más famosos del mundo son, por ejemplo, decía Antonio, los carnavales de Río de Janeiro, en Brasil, el carnaval de Venecia, en Italia, los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, en España. Ya hemos visto, sobre todo en Río de Janeiro, cómo se burlan de Dios en el carnaval. Eso rompe por completo con la verdadera esencia del Evangelio, con el mensaje cristocéntrico que nos habló de manera firme el Señor, del dominio propio, de la limpieza del corazón, de la sinceridad, de la verdad, de separar lo precioso de lo vil. ¿No es eso el mensaje de Cristo? ¿No es eso saber separar lo bueno y lo malo? Y tener un mensaje donde se honre a Dios y se pueda abstener uno de los vicios, de las inmoralidades, de los deseos oscuros de nuestra carne
que nos hacen daño y que nos llevan a la perdición. Hemos visto todas las burlas que se han hecho a Dios, sobre todo en Río de Janeiro, y se han expresado abiertamente, totalmente anticristianos. Y lo repiten y lo hacen constantemente. Eso es lo que representa el carnaval. Y no entiendo por qué aún existen debates entre los mismos cristianos, si es bueno o es malo el carnaval. Si está clarísimo, no es bueno para los que somos de Cristo. Para nadie es bueno, pero nosotros menos deberíamos estar metidos en estas fiestas. ¿Qué de malo hay en los disfraces? Históricamente, las máscaras y los disfraces permiten ocultar la identidad del personaje que lo lleva, lo que les da la oportunidad de expresarse de una manera que con su cara descubierta jamás lo haría. Hemos visto personas en los carnavales mostrando su desnudez, pero con una máscara puesta. No mostrarían su desnudez con la cara descubierta, porque les daría vergüenza. Entonces lo hacen de una manera oculta, detrás de una máscara. El anonimato proporcionado por las máscaras fomenta el sentido de liberación y desenfreno, permitiendo a las personas dejar las inhibiciones y disfrutar plenamente del carnaval sin abstenerse de nada. Como quien dice, hace lo que sea, que total nadie te reconoce, nadie sabe que eres tú que lo haces. Y la Biblia habla de eso. Vamos a buscar en Juan capítulo 3. Juan 3, 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De ahí viene el ocultarse detrás de una máscara. Representa andar en oscuridad o conservar el anonimato para hacer lo que es indebido. Escuchen, conservar el anonimato para poder hacer lo que es indebido, sin consecuencias. Las máscaras y los disfraces pueden simbolizar la inversión de roles, como por ejemplo el de que un hombre pueda vestirse de mujer o una mujer pueda vestirse de hombre. Es aprovechar, muchos aprovechan para dar lugar a un oscuro deseo profundo que hay en su corazón de vestirse de mujer, o la mujer de vestirse de hombre. Algunas mujeres aprovechan para vestirse de manera sensual, pues total, estamos en carnaval. O la transgresión de las normas. Y esto que estoy diciendo no lo inventé yo. Son conceptos seculares que aparecen por ahí de lo que es el carnaval. Entonces representa inversión de roles, transgresión de las normas, permitiendo así la rebeldía y las ofensas a cosas que se consideran sagradas. De ahí viene el por qué la burla de las cosas sagradas en los carnavales.
tiene que ver eso con valores? ¿Y por qué tiene que estar en las escuelas de nuestros hijos? Realmente no lo puedo entender. El que está en la oscuridad, dice la Biblia, no quiere venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas ni sean reprendidas. Por eso prefiere permanecer detrás de una máscara en el anonimato. Segunda de Corintios 3, 18. Dice la manera como tenemos que presentarnos delante de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos o cómo debemos presentarnos delante de Dios? A cara descubierta, sin máscaras. Sin máscaras. Tener una máscara también representa hipocresía, representa falta de sinceridad. No mostrar quién soy realmente es tener una máscara. Hay quienes tienen máscaras sin necesidad de ponerse una. ¿Me estoy explicando? No porque son unos en la iglesia y son unos en la calle y son unos en el trabajo, entonces tienen dos caras. No tienen dos caras. Tienen solo una. Solo que la otra es una máscara. Hay una sola verdadera. En la iglesia son cristianos, pero en la casa, en el trabajo y en otras partes son mundanos. Ellos no tienen doble cara, ellos tienen solamente una. Ellos son mundanos. Cuando están en la iglesia, solo tienen una máscara puesta, más nada. Allá son lo que realmente son. Aquí están disfrazados. Ese disfraz, esa máscara, es el problema. Lo que representa, cómo vamos a promover un antivalor anticristiano que tiene que ver con algo que no somos realmente. Pero en el cristianismo somos sinceros delante de Dios. ¿O no somos? ¿Somos o no somos? En cambio, ante Dios es necesario presentarnos como sin máscaras, a cara descubierta, sin nada que ocultar. Pregunto, ¿quién era o quién es el rey Momo? ¿Quién es el rey Momo? ¿Y por qué se enfatiza durante el carnaval? Es una figura central en muchos carnavales a nivel mundial. El fulano rey Momo. En especial en los carnavales de Río de Janeiro, pero en muchos otros carnavales, por ejemplo, en otros carnavales de América Latina, como es el carnaval de Barranquilla en Colombia. Aquí lo tenemos cerquita. Según la mitología griega, el rey Momo era una personificación del sarcasmo, la crítica y la burla. Según la mitología griega, se caracterizaba por ser un dios que se burlaba de otros dioses, entre comillas, como también se burlaba de los mortales. Y por eso fue expulsado del monte Olimpo, según la mitología griega. Es conocido también como el dios de la burla. Por eso se viste como de payaso, con diferentes colores. En algunas ciudades se le entrega simbólicamente, escuche esto, las llaves de la ciudad antes del inicio de las celebraciones de carnaval,
se le entregan las llaves al rey Momo. Y hacen una representación. Por lo general, observe bien cuando vea las festividades por televisión, observe bien que siempre se representa a un hombre corpulento y jovial, vestido con una especie de hombros anchotes así, ¿verdad? Con ropas festivas y de múltiples colores. Casi siempre se elige a una persona que encarnará a este personaje del rey Momo durante la fiesta de carnaval. También se elige una reina, ¿no? Una niña, que la colocan como la reina del carnaval. Eso lo hacen aquí, en América Latina, en Venezuela, más que en otros países. Entonces agarran a uno de ellos, que siempre va a ser el personaje del rey Momo, digamos así, como el centro del carnaval, colocando adoración a divinidades o deidades falsas, que también, adicional a todo lo que hemos hablado, entonces es otra aberración contra Dios. Y que de paso se promueve la burla, entre ellas la burla de Cristo, la burla de Jesús y la burla de los principios cristianos. Entonces, ¿vale la pena nosotros apoyar una fiesta que nada tiene que ver con Cristo? En la sierra, los yupas utilizaban en el tiempo del carnaval el echarse de todo, es decir, empezaban con agua, después se tiraban barro, después se tiraban botas de vaca, después se tiraban huevos y se partían huevos unos con otros, y era el desastre total de todo tipo de guerra, de lo que sea que me pudiera echar encima, harina, lo que sea. Ahí creo que sí está representando lamentablemente el espíritu del carnaval, porque está diciendo, podemos hacer lo que nos dé la gana, echarnos de todo. Y la gente dice, bueno, es divertido. Bueno, es divertido, depende. Y uno tiene que saber hasta dónde puede llegar con un determinado juego o una determinada celebración. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo hace años atrás que los muchachos se paraban en las esquinas y le tiraban vejiga, ¿cómo le llaman en otros países? Bombas, ¿verdad? Bombas de agua, y a veces hasta congeladas a los autobuses, le partían los vidrios. ¿Qué juego es ese? Comorine. Entonces esto es parte de los excesos, de que se puede hacer lo que sea, no, puede usted salir, compartir, viajar, esparcirse sanamente, con el cuidado, porque no todas las personas piensan como usted. Usted está en la calle y usted va sano, sobrio, pero también en la calle hay otros que están borrachos y hacen desastres y hacen estragos, producto de estos momentos de desenfreno y libertinaje. Por eso le digo que tenemos que estar claros de qué es lo que no debemos, qué es lo que debemos o no debemos celebrar, y hasta qué punto podemos llegar en una determinada situación, y en qué momento es sano ya parar y separarme de eso y sacar a mis hijos de eso. ¿Me estoy explicando? El rey Momo es una figura que representa el sarcasmo, la burla, el desenfreno y los excesos. Por lo tanto, todo lo que represente sarcasmo, burla, desenfreno y excesos dentro de este tiempo, estaría mal que nosotros lo apoyemos. Además, su adoración
a este tipo, a este personaje, y su representación está muy lejos de lo que es el evangelio verdadero de Cristo. Y quiero que leamos, ya para ir cerrando el tema, ¿no? En Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. La sinceridad es una de las cosas más bellas que tiene el cristianismo. Amén. ¿Se acuerda de la canción aquella? Sinceridad. Dios está pidiendo que su pueblo tenga sinceridad. Es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Sinceridad, uno de los valores más bellos que representa el evangelio puro de Cristo. La sinceridad, sobre todo delante de Dios y también delante de los hombres. Un corazón limpio y puro representa un cristianismo verdadero. La pureza del evangelio de Cristo y cómo Cristo purifica el corazón. Una vida sin máscaras, sin disfraces, representa la pureza del alma, la pureza del corazón, mensaje central del cristianismo y del evangelio puro de Cristo. Una vida íntegro, de una sola pieza. Significa la palabra íntegro, entero, una sola pieza. Soy el mismo en todas partes, el mismo en la iglesia, el mismo en la casa, el mismo con mi esposa, el mismo con mis hijos, el mismo en la comunidad y el mismo también en el trabajo. Soy uno solo en todas partes, soy sincero, no tengo máscara. Soy uno solo. Dice por ahí que la sinceridad es como cruzar un pantano y salir con la camisa blanca. Es no mezclarse con lo que hay afuera. Es pasar por el medio, pero no ensuciarse. Eso es integridad. El Señor dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, solo que los guardes del mal. Allí es importante saber esto, porque dice: pastor, ¿puedo ir a la playa el lunes o martes de carnaval? Si puedes. Porque no estás en un monasterio, no te vas a aislar como los ascetas, no. Tienes que saber estar en el mundo sin contaminarte. Es lo que dice la palabra. Señor, yo te pido, Juan 17, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Guarda su corazón, guarda su vida. Están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Solamente te pido que los guardes, dijo Jesús cuando oró por nosotros antes de morir. Juan 17. Entonces hay que saber estar en el mundo y no contaminarse. Lo que hicieron los amigos de Daniel y Daniel, que estaban en Babilonia, estaban en un imperio completamente pagano y mundano, pero decidieron no contaminarse en medio del mundo en el que estaban viviendo. Estar en el mundo, pero no contaminarse con el mundo. Uno tiene que saber hasta dónde uno puede llegar en una determinada situación para separarse de ella o sacar a su familia de ella. Porque dice, bueno, yo, dice el padre o la madre, yo no participo en eso, pero mis hijos, sí, bueno, cada quien con su vida. No, Josué dijo: yo no sé a quién van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes de vosotros. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y si no segamos o cosechamos en este mundo, lo vamos a cosechar en la eternidad. Pero seguro una cosa, vas a cosechar lo bueno que estás haciendo. Ni una lágrima que has botado caerá en el suelo, sino en las manos de Dios. Dios honra a los que le honran y bendice la vida de aquel que ha decidido seguirle con toda su alma y con todo su corazón, a pesar de las dificultades o de aquellos que incitan a las cosas que están mal, a vivir un evangelio a media, un evangelio frío, un evangelio light, que nada tiene que ver con el evangelio puro de Cristo, que representa sinceridad, representa integridad. Así que no te canses de hacer lo que es bueno. Así te rodeado de gente que te incita a hacer lo que no es debido, disfrazado de bueno o disfrazado de cristianismo, porque no es verdad. Y está clarito en la Biblia, pero ellos lo quieren mostrar de otra manera, tal vez porque no se han convertido, tal vez. Porque dice la Biblia, y es muy fuerte con esto, y dice: apártense de los ladrones. Lo voy a parafrasear para no buscarlo. Apártense de los ladrones, de los idólatras, de los adúlteros y de los fornicarios, dice la palabra. Pero no digo que se aparten de todos los ladrones, fornicarios o adúlteros de este mundo. No, porque si así fuera, sería necesario que salieran del mundo, porque en el mundo hay fornicarios, adúlteros, ladrones, idólatras. Pero eso sí, dice Pablo, apártense de aquellos que, llamándose hermanos, son fornicarios, adúlteros, idólatras. Con ellos ni siquiera coman, dice. Así que eres o no eres. Hay que decidir, ¿eres de Dios, del diablo, del mundo, de Cristo? ¿Cómo es? Decídete a qué equipo vas a pertenecer y fija posición cuando tienes que fijar posición, porque muchos son valientes para otras cosas, pero cuando le quieren imponer en la escuela algo que no es debido, entonces no tienen la valentía para decir: mi hijo no va a estar en eso y punto. No tiene los pantalones para hacerlo. Y eso es parte del cristianismo, saber decir no, saber caer mal cuando a veces el evangelio ofende a las personas. El evangelio no siempre cae bonito, no siempre cae bien, a veces no gusta, a veces no agrada. Hay muchos cristianos light en este tiempo, mucho cristianismo a medias que ni siquiera sé si representa de verdad ese cristianismo en ellos. Pero algo bueno debe tener el cristianismo cuando tantas personas durante siglos han decidido morir por su fe. Eso sí era cristiano de verdad. Cuando el emperador Nerón alumbraba las calles con cristianos prendidos en llamas, ¿por qué tantos miles de individuos que profesaron la fe cristiana decidieron morir por su fe? Algo bueno debe tener el cristianismo, ¿verdad? Que tanta gente decidió morir por lo que cree. Pero hay muchos por ahí que dicen ser cristianos. Vamos a ver cómo reaccionan si un día le piden morir por lo que creen. Si no son capaces de decir a la maestra de la escuela que su hijo no va a participar en el carnaval, ¿cuánto menos da la vida por Cristo? Hay que tener pantalones, valentía para expresar una fe real y verdadera. Hay que saber ser valiente, no hay que ser valiente. Son valientes por otras cosas, chicos. Son valientes
para agarrarse a pelear con el vecino. Son valientes para decirle 4 a alguien y salirse y bajarse de la cruz. Pero cuando tienen que ser valientes de decir no a no participar en algo que es pagano, que está mal, ahí sí no son valientes. Por eso hay que ser valientes cuando nos toca defender la fe. No siempre ser cristiano es color de rosa. A veces ser cristiano representa ser rechazado. Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No, yo vine a traer fue espada. ¿Cómo es eso, sí? Vine a poner a los hijos contra los padres, a los padres contra los hijos. Y eso fue lo que sucedió después. Cada vez que un judío se convertía al evangelio, el resto de la familia lo odiaba, lo botaba de la casa, lo desheredaban. Y empezaron a separarse familias por causa de la fe en Cristo. A eso se refería el Señor cuando dijo eso. Es como se cumple el texto cuando dice, no he venido a traer paz a la tierra. Cuando no caes bien, porque están haciendo algo malo, y tú eres el único que dice, no, yo de aquí para allá no voy, en eso no voy a participar yo. Entonces ya no le cae bien a la gente. Los que están en los empleos que tienen una maraña con algo y todo el mundo hace lo mismo, y cuando tú llegas y dices, no, yo en eso no voy a participar. Entonces les molestas, porque para hacer eso tienes que esperar que tú no estés, o que tú te vayas. Entonces dice, este nos estorba aquí. Vamos a buscar la manera de sacarlo. De ahí ya hay persecución. Cuando tenemos que definir nuestra fe. ¿Hasta dónde estás dispuesto a defender tu fe? Ahorita con cosas pequeñas, pero también hay cosas grandes. No hace nada mataron a 70 cristianos. No hace nada en estos días en la República Democrática del Congo. 70 cristianos, incluyendo niños, les pidieron negar a Cristo si querían salvarse la vida, a los cuales ellos dijeron no. ¿De dónde viene la canción? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿De dónde viene? Si usted sabe la historia de esa canción. Un hombre que murió y le mataron a su familia, pidiéndole que negara su fe a Cristo. Y la respuesta de él fue, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y lo mataron. Y también mataron a su familia. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos convencidos de lo que creemos? Alguien dijo, asegúrate de que aquello por lo cual vives es algo por lo que también vale la pena morir. ¿Hasta qué punto nuestras convicciones están allí? Entonces, cuando somos íntegros, sinceros, sin máscara delante de Dios, el mismo en todas partes, una sola pieza, eso representa el evangelio puro de Cristo. ¿O por qué creen ustedes que dice Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Presentémonos delante de Dios sin máscaras, a cara descubierta. Amén.